Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía, a esta última charla con Carlos Cortés en el país que tiene solamente un presidente, Gustavo Petro, antes de tener al presidente electo que será escogido por los colombianos este fin de semana. Hoy vamos a hablar de cómo llegamos aquí después de una larguísima campaña presidencial que empezó por allá en febrero del 2024. Hoy estamos desde la redacción. Hoy estamos en Charlie con Pacheco. ¿Qué más, Carlos? Bien, Pacheco. Larga la campaña y larga la producción de este programa tan especial. Vamos a decir que nada de lo que se va a decir a continuación será improvisado, Sin duda. porque estábamos terminando de grabar por primera vez y se fue la luz y se Y ya fue pues, todo el acabando. material. Pero esto es una oportunidad de mejora. El libreto de Pacheco, El- a ver, ponchemos eso bien en cámara, se ve muy bien. Pónchelo ahí, pónchelo ahí. Está clarísimo, tuvimos tiempo de organizarlo y pasarlo en limpio y de volver a empezar. Y empieza hace mucho tiempo. Empieza. Empieza en febrero del 2024. Y quien da el tiro inicial Déjeme adivinar, de esta campaña es... Gustavo Petro. Ahí va. Ojo con el 2026. Yo sí se los digo. Comuneros del siglo XXI. Y un paso atrás. Y lo que ha de ser que sea el país de la belleza, la potencia mundial de la vida. Febrero del 24, o sea, casi 2 años y medio, ya estaba hablando de la campaña y recordemos que ese de ojo con el 2026 fue lo que en su momento decía Álvaro Uribe de ojo con el 2022. Claro, en retrospectiva, eso fue lo que se llama pues un pajazo mental, porque la campaña de verdad, viendo cuáles son los dos candidatos que finalmente terminaron llegando a la segunda vuelta, se depuró a partir de pues un año y medio después, Claro. mediados del 2025 hasta ahora que estamos en mayo del 2026, ¿no? Cuando surge Cepeda como el candidato del pacto y aparece Abelardo de la Espriella. Antes de eso hablamos mucho, y eso fue como un año largo, de una campaña, de una precampaña en la que sonó mucho Vicky Dávila. Sí, y además suena como prehistoria, pero además conectando con la idea que usted decía antes, nadie decide cuándo empieza la campaña, nadie puede poner el tema de conversación de la campaña y las cosas efímeramente se van discutiendo, como esto que usted va a decir. Entonces aquí, esto fue la portada del 10-10-10, ¿no? Que fue una portada rarísima en Sí, semana porque fue como que Vicky Dávila, periodista, hace una propuesta presidencial, que era tener un régimen tributario con una tarifa plana de 10% de renta, 10% IVA, 10% de cualquier empresas, impuesto a ¿no? empresas, sí. De renta y empresas. Esta es una propuesta copiada del Partido Republicano de Estados Unidos de un candidato que se llamaba Herman Cain, que había propuesto el 999. Vicky le sumó 111 y la lanzó en semana, cuando además empezó a sonar que es que aparecía marcando en unas encuestas Sí. y era un poco la voz de la oposición en ese momento, porque Álvaro Uribe estaba en un juicio, no había grandes figuras en ese sector político y ella estaba haciendo unas denuncias importantes construidas alrededor de filtraciones de la fiscalía del entonces fiscal general Francisco Barbosa, que eso nos devuelve también a una prehistoria extraña. Claro, pero entonces ese contexto de esa portada es importante. Esto es mayo del 2024, Sí. pero si nos devolvemos para tocar con lo que usted decía, en la recta final de la campaña del 2022 vemos esta portada de ingeniero guerrillero, que al final pues no termina teniendo influencia o al contrario termina ayudando a Gustavo Petro, pero ya se sabía qué camino estaba tomando en definitiva Semana y la periodista en fuga Vicky Ávila. Viene entonces esa transición de Vicky fiscalías. Dávila, la empleada de Gabriel Gilinski, que era quien estaba un poco moviendo el tema de las encuestas, Sí, poniéndola a y, sonar. y que después financió la campaña de firmas y de recolección de firmas que hizo desde la revista Semana directamente Vicky Dávila. ¿No? El vínculo nunca se rompió y después Vicky volvió a la revista Semana. Sí, y en ese momento se veía, como usted decía, como una candidata que sonaba tal vez como un outsider y que podía tener una fuerza que al final pues no tuvo. Finalmente salió y no le fue bien, pero ahí nos demoramos
nos demora un rato en llegar allá, sí. Un año y Sí, medio. sí, sí. Obviamente en medio de un gobierno que tenía unas peleas duras con el Congreso, que se fue radicalizando hacia la izquierda, se hizo más populista económicamente, el salario mínimo, y la popularidad del presidente Petro empezó a tener un repunte al final. Entonces ahí podemos avanzar como a ver cuál es la coyuntura entre finales del 24 y comienzos del 25. Usted ya estaba hablando pues de una oposición que no tenía una visibilidad muy alta, pero además un expresidente Álvaro Uribe Vélez que estaba a puertas de una decisión judicial y pues de un ambiente enrarecido, un discurso del presidente fuerte contra la oposición y pues de la oposición muy fuerte contra el presidente. Y surge una persona que le leí una columna hoy a Luis Duque, el estratega de Paloma Valencia, acerca de cómo Abelardo de la Espriella fue subestimado al principio y para entrar en este panorama lleno de candidatos, más de 100 candidatos, Sí. entró pateando la puerta con una afirmación muy fuerte en las entrevistas de radio que dio en ese momento. Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. A esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mí encontrarán el peor enemigo posible. Entonces estamos hablando de junio del 2025, que ahí ya podemos empezar a meter unos elementos importantes para que usted ahí saque algo más de lo que tiene. Usted, cuando salió Abelardo de la Espriella, hagamos aquí un ejercicio de sinceramiento. Sí. ¿Qué pensó? No, yo le digo lo que dije además, que no dudaba que algún día Colombia lo iba a elegir, pero que me parecía imposible en este momento. Y lo segundo, que viene a lo que estamos comentando en este momento, era que podía ser más bien una cortina de humo para Álvaro Uribe Vélez y lo que estaba enfrentando en ese momento. La condena contra Álvaro Uribe Vélez se da por esa época y pues ahí viene otro elemento más complicado, pues que fue el atentado y la posterior. Yo le voy a leer una Miguel Uribe. cita de Carlos Suárez, que es el estratega, socio y amigo Sí. de Abelardo de la Espriella, para una nota que yo escribí con Juanita León en ese febrero del 2024, cuando Petro salió a decir que ojo con el 26. Ahí hicimos como una cosa que se llama preguntas precoces sobre la campaña. Y Carlos Suárez, cuando ante la pregunta de si Colombia iba a tener su Milei, en ese momento dice que probablemente sí, porque el país de la opinión puede estar dividido entre derecha e izquierda, pero al país real no está dividido entre izquierda y derecha. Le importa 5. La gente lo que busca es una alternativa distinta. Y en ese momento, Carlos Suárez ya estaba trabajando con Abelardo de la Espriella en crear esa alternativa distinta, que es la campaña que hoy está con los mayores chances para ganar en la segunda vuelta. Claro, y ahí después tenemos que volver a ese tema porque logra plantear una ecuación de ellos versus nosotros, la campaña de Abelardo de la Espriella, que no se está jugando en la clave de burguesía y élite versus los más pobres, sino de alguien que está afuera, que quiere mostrar algo distinto y alguien que está adentro a quien quieren sacar. Y eso hay muchas maneras de plantearlo y lo demostraron ellos en la campaña. Y entonces ahora vienen unos 3 meses que fueron terribles, difíciles, llenos de noticias, de buenas y malas noticias. Una muy mala, la peor de toda la campaña, que fue el Claro. asesinato de Miguel Uribe Turbay, que ocurrió, el atentado ocurrió en junio del 2025 y Y su murió en muerte agosto, posterior sí. un mes y medio después, en agosto. Claro, y acá hay un punto importante y es que es el primer candidato presidencial que asesinan en Colombia en 30 años. Y esto también yo creo que va a quedar dentro de los análisis posteriores, si lo logra remontar el pacto en segunda vuelta o si pierde, y es en qué medida, y yo aquí creo que el gobierno tuvo un trato un poquito displicente y con cierto nivel como descuido de la forma como había que hablar públicamente de un atentado pues contra quien era finalmente el líder de la oposición en el Congreso. Pues Petro se inventó yo no sé cuántas teorías acerca de quiénes eran los responsables, contradiciendo a lo que iba avanzando la fiscalía, que realmente logró avanzar mucho en esa investigación y hoy sabemos quiénes son los autores materiales. La mayoría de ellos están en la cárcel.
varios de ellos ya condenados. Sabemos que los autores intelectuales, o a eso apunta la investigación de la Fiscalía, fueron la Segunda Marquetalia. Sí. Los motivos todavía no están del todo claros, ni quién fue el determinador final allá adentro. Aldinever es uno, Iván Márquez dicen que es otro, pero eso sacudió a todo la oposición política al gobierno, que pues era como la llamada a hacer una campaña más fuerte frente a un gobierno impopular, Sí, ¿no? y ahí entra entonces la ecuación de los procesos de Álvaro Uribe, que además le da finalmente una visibilidad pues, que había tenido durante muchos años, pero que ponen el reflector a quien hasta en ese momento no parecía que iba a ser candidato. Entonces, junio, el asesinato el atentado de Miguel atentado, Uribe, que sí. además pues fueron unos meses, unas semanas muy dramáticas, pues porque él estaba luchando por su vida. El Centro Democrático no sabía muy bien qué hacer, cómo Sí. seguir la campaña. Vicky Ávila, que montó campaña en la Fundación Santa Fe, toda la desinformación en redes sociales decía era un autoatentado, una cosa realmente pues dramática y La pelea de lamentable. María Fernanda Cabal con la viuda de Miguel Sí. Uribe, la entrada del papá de Miguel Uribe como al juego de los candidatos. Y después de su muerte, María Fernanda Cabal fue como la llamada a recoger las banderas más radicales, pero empezó a tener como problemas y a tener salidas que finalmente le terminaron costando de esa encuesta del Centro Democrático. Aquí tengo una. Sí, Eso no me tenía diga el gobierno jamás que el Estado central. aniquiló la Unión Patriótica. La Unión Estado Patriótica la aniquiló. que Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. pero tampoco. Sí, sí. Tiene que decir eso, podemos estar de acuerdo. No, no, no. Sin que No. me diga Es que ese es el se- problema de cuando usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelve en memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver. del ejército metida ahí, gente del DAS metida ahí, gente Ok, de si quieres, Estado cambiemos metida de ahí. tema que no tenés ni idea, entonces no sabes discutir. Entonces usted ahí se ganó una medallita, que primero la medallita a que no reaccionó y no se paró, no decidió abandonar la entrevista como hizo Abelardo Espriella con Melquisedec Torres, por ejemplo. Pues que usted era el entrevistador, usted no se podía parar. Y después la Defensoría del Pueblo le puso una acción de tutela a la senadora, pues por cuenta de lo que era una verdad judicial absolutamente comprobada, y ella la pierde en todas las instancias y en todas las nulidades. Se tiene que intenta. retractar. Sí. Y entonces lo traigo porque siento que el Centro Democrático, que hizo un proceso de encuestas que combinaban la militancia con encuestas abiertas, con la suspicacia de que el encuestador más importante era Álvaro Uribe, como sea, el Centro Democrático termina tomando una decisión distinta y dice entre Cabal y Paloma Valencia, que era la otra alternativa, Sí. porque Miguel Uribe termina peleando y se sale, y Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, y se la juega por Paloma Valencia, y fue una decisión en la que el Centro Democrático, teniendo a un oponente ya en crecimiento, que era Abelardo de la Espriella, más a la derecha, decide tirarse un poquito al centro, hacia la derecha institucional. Claro, y ahí también está otra entrevista que usted hizo interesante a Miguel Uribe Londoño, donde vuelve a describir un episodio que es común dentro de estas decisiones del Centro Democrático, pues en el momento en que surge la ruptura con Juan Manuel Santos, y son las decisiones que termina tomando el expresidente, donde inicialmente habla de mecanismos transparentes y pues termina haciendo lo que él dice, ¿no? Con Pacho Santos, con Oscar Iván Zuluaga, con Iván Duque, y en este caso él diciendo pues que lo sacaron de un portazo del partido para la candidatura. En medio de todo este dramatismo que vivía el Centro Democrático, hay otro carril de drama, que es el juicio a Álvaro Uribe Vélez. La primera vez que un expresidente de Colombia se sienta en el banquillo de los acusados en un juicio penal en la justicia ordinaria y en primera instancia pierde. Julio de Y 2025. quien recoge las banderas de esa derrota como ganador es Iván Cepeda, en ese momento una de las víctimas acreditadas de ese proceso por manipulación de testigos. Con este fallo ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia
Entonces, este es un proceso que impulsó, bueno, no vamos a hablar de esto porque que se extiende muchísimo, lo ha cubierto la silla vacía, pero pues el proceso contra Álvaro Uribe Vélez viene de una denuncia que inicialmente el expresidente le hace al senador, que se voltea y que fue lo que terminamos debatiendo durante 10 años y que se desemboca en esa primera victoria, pues que después, campaña spoiler, se cambia en el tribunal. Claro, pero Iván Cepeda, más allá de que en segunda instancia Álvaro Uribe es absuelto Sí, y pierde, sí. Iván Cepeda queda reivindicado como la persona que logró meter a la cárcel en algún momento, condenar, porque la condena inicial además Él tiene una detención domiciliaria, la condena igual no está en firme y pues y la condena inicial fue, ya no me acuerdo cuánto, la jueza sí, yo tampoco, Sandra pero Heredia sí. le puso como más de 10 años, ¿no? O sea, era como una condena muy alta. Y Iván Cepeda recoge esas banderas y entonces ahora hablemos del otro carril y es el carril de la unión del pacto histórico en un partido único y de la consulta interna que hicieron para elegir sus listas al Congreso y su candidato presidencial. Claro, entonces ahí diría una cosa que queda como un elemento de discusión y es las banderas que logra Cepeda no parecía que fueran a ser como un caballito de batalla electoral porque él no parecía que iba a ser candidato, después fue bueno, fue malo, pero mientras tanto el pacto estaba tratando de organizarse alrededor de a quién iban a poner. Y ahí tenemos el episodio famoso de la boda roja, el primer consejo, el primero o segundo consejo de ministros que transmiten Esa es una referencia de Game of de Game of Thrones, donde muere hasta el camarógrafo, le quieren hacer una encerrona al presidente y ahí hay una él hace declaración. una contra Y él hace una, él ya lo tenía preparados, directo, les cortan a todos el cuello y Armando Benedetti surge como surge. la figura central del sí, gabinete. se cae ahí el ministro de Cultura, se cae un poco de gente, pero hay una declaración de amor de Gustavo Bolívar al presidente, estamos hablando comienzos del 25, pero no lo corresponden. O sea, ahí yo creo que una Presidente, revelación. yo a usted lo Yo a amo. usted lo amo. Y el otro, mejor dicho, no le quitó la palabra de vaina, le dejó, alcanzó a decir amo y él le quitó la palabra. Pero ahí venimos a darnos cuenta, y pues obviamente venían otros procesos dándose, pues que al presidente Uribe no le parecía que Gustavo Bolívar fuera a ser la persona que le iba a suceder o el que iba a seguir con la estrategia de la campaña. Yo ahí añadiría algo acerca de la mecánica política del ciclo electoral de Colombia, que creo que el pacto histórico hizo un ejercicio de democracia profunda partidista que de alguna forma lo realzó Claro. en su poder electoral y también como el partido más democrático que hay en Colombia. Gustavo Petro hizo una cosa que yo no sé si eventualmente Cepeda no gana, se van a repensar y es soltar el bolígrafo, ¿no? Entonces soltó el bolígrafo para conformar las listas al Congreso y los mandó a hacer campaña Sí. en octubre del 2025 y soltó el bolígrafo para poner a su candidato. Puso sus opciones, entonces metió a Daniel, trató de meter a Daniel Quintero, eso hizo que renunciaran María José Pizarro, Gustavo Bolívar y apoyaran a Iván Cepeda. Pero finalmente le dieron a las bases del pacto histórico y en general a todo el mundo que quisiera votar en una consulta de izquierda la posibilidad de elegir al presidente. Y creo que en ese momento, pues como este es un ejercicio sin antecedentes, las primarias en los partidos donde existen, yo creo que el electorado en las primarias entiende que debe escoger al que más le gusta, pero también piensa en la elegibilidad de ese candidato. Y yo creo que tal vez, como esta era la primera vez, esa conciencia tal vez no estaba tan presente en el pacto histórico. Y además, pues lo vemos en el resultado positivo de las elecciones al Congreso. O sea, sí es un partido de izquierda que no solo logra aglomerarse, sino que muestra resultados que no ha tenido nunca en su historia política. Pero evidentemente empieza a haber ahí unos problemas, porque en el proceso del Consejo Nacional Electoral ellos no habían podido juntar legalmente los partidos. Eso bloquea cierto tipo de participaciones y ahí es donde, pues un poco de carambola, el candidato termina siendo Iván Cepeda, pues porque el acuerdo que hacen María José Pizarro, Gustavo Bolívar, es que el bloqueo, que no se tome la candidatura de Daniel Quintero, pero también termina ahí Carolina Corcho y pues después se retira finalmente Carolina Corcho, Daniel Quintero. que ahí va a haber una discusión interesante si no gana Cepeda acerca de quién va a llevar las banderas de la izquierda en el futuro, ¿no? Claro. Y una de las personas que tiene una ascendencia importante es Carolina Corcho, que sacó 700.000 votos en esa consulta, siendo
la revelación, ¿no? La candidata que surgió un poco de un proceso de organización distinto, Con lo estaba cual queda, apoyada sí. por los directivos. Pero bueno, finalmente gana Iván Cepeda con 1,5 millones de votos en una consulta que sacan más de 2 millones de votos y así recibe esta victoria quien se convertiría en el candidato de la izquierda. 94.29%, 2.236.000. 455 Tuprágir. Y esto es obviamente como ya una presentación en sociedad de una candidatura presidencial de Cepeda con la presencia además de María José Pizarro, que en ese momento tiene una cara muy alegre y muy distinta a cuando la vimos anunciando el anuncio de la vicepresidencia de ahí a Quilpué. Me estoy adelantando, pero ahí para ver unas tensiones que de todas maneras estaban, porque también Carolina Corcho terminan unas diferencias con María José Pizarro frente a cuál Carolina era. Corcho está desaparecida. Es verdad, hace rato yo no la veo. Sí. Estará viendo u otro, algún animalito de la sabana, cachalote Está de a la sabana. cabeza de lista del pacto histórico. La lista del pacto histórico, creo que yo sé que adentro hay unos reclamos muy grandes acerca de su falta de trabajo para impulsar a Iván Cepeda. Iván Cepeda no se ayudó demasiado. Usted ve la estética de ese discurso, el lugar, el fondo, el vestido. Y así llegó Iván Cepeda hasta una semana después de la primera vuelta. Sí, ¿No? y hay algunas preguntas que las vemos después más adelante, y es que cuando la campaña necesita reaccionar, necesita encontrar un mensaje y algún tipo de estética, pues ya es un poco tarde. Y esto no es simplemente un reclamo de los opositores, sino es un mensaje que se viene oyendo desde el comienzo dentro de las mismas huestes del pacto, y es necesitamos hacer una campaña que no sea simplemente cabalgar en los hombros del presidente, que era lo que parecía en ese momento, porque se veía muy fuerte. Claro, se veía muy fuerte y creo que esa superioridad moral, esa confianza, ese vamos a ganar en primera, convenció a la izquierda y la encegueció un poquito acerca del país que estaban enfrentando. Ellos Sí. entendieron que o pensaron que el país era el pueblo y los ricos y los empresarios y que con el pueblo y la izquierda ellos podían ganar. Que eso se ve en este discurso de Iván Cepeda donde habla de su superioridad moral como parte de las víctimas que él que dice son como fundamentales para construir el futuro de Colombia. Somos superiores moralmente a los victimarios. Tenemos la memoria de lo que ha acontecido y por eso prevaleceremos a pesar de todos los ataques, las decisiones injustas y a la postre habrá verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia. Una especie de apuesta de Iván Cepeda de pensar que la campaña se va a seguir dando en esa disyuntiva y que poner a Álvaro Uribe Seguía en el peleando con reflector. Uribe, Claro. ¿no? Y está además el discurso de verdad, justicia y reparación. A ver, yo no tengo duda de que Cepeda representa, pues lo representó formal e informalmente a las víctimas de crímenes de Estado, pero en ese discurso de verdad, justicia y reparación empiezan a distanciarse tal vez de en dónde están las preocupaciones de la gente. No hablo de seguridad. No hablo de seguridad y bueno, eso empieza a descuidarse durante O sea, toda la Luis campaña. llegó hasta 2 semanas después de primera vuelta para tener un programa de gobierno y mencionar el tema de seguridad por fuera de lo que él consideraba debía ser como la paz negociada, la reconciliación, Claro. la transición, la reparación a las víctimas, la verdad histórica. Me aparto un poquito del carril de la izquierda en este momento para que echemos como una mirada a lo que estaba pasando en el centro. Me acuerdo de la portada ¿ya viste el video de María Fernanda Cabal cuando le dan una portada de semana y está Fajardo? No, Y es como, uy, qué pereza estos tibios, pero nos toca hablar de Fajardo. Hablemos de Fajardo. este es Sergio Fajardo. Lo que nosotros tenemos es que detrás de mí no hay nadie sino esto que podemos construir. Y lo hemos hecho y hemos recorrido un camino y yo he sido coherente a través del tiempo. Esta forma de la política que a mí me inspiró Antanas Mocus cuando yo vivía en esta ciudad de Bogotá, siendo profesor, como les dije, en los Andes y en la Nacional, y el mensaje es: se puede hacer política diferente. Y eso nos lo abrió la Constitución del 91. Y además que, no sé, yo pienso a veces cuando uno tiene como ese compilado de canciones de Spotify que le llegan a final de año y me dice, yo todavía sigo oyendo esta canción o ya la oí mucho, es que es volver a oír de verdad la misma campaña, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a lanzarse, le había dicho que no, pero aparece Fajardo
en la mitad de la pues, en la campaña, con unos buenos registros de encuestas, porque siempre le pasa al comienzo, pero un poquito a decir lo mismo de nuevo y a esperar que con eso sí iba a ganar. Y no, ¿Qué decimos de Fajardo? No, voy a... termina mejor de cómo empieza en realidad. Bueno, no, es como una especie de descenso para después salvar un poquito los muebles al final con la votación. Claro, Vamos a hablar estamos después en de el eso. punto en que Fajardo se salva si saca 1 millón de votos, Sí. de 20. Sí, es una derrota con salvando además el umbral para la reposición. Pero el punto clave de esto es que desde ahí se ve, cuando empezamos a ver a Fajardo, que no va a haber ningún tipo de apuesta para unirse. Y esto que uno ve en esa entrevista va hasta el final de la campaña con el centro, y él, por supuesto, no se entrega ningún tipo de A ver, consulta. pero quizás lo más sorpresivo en el centro político ocurrió alrededor de la gran consulta, de una foto que se tomó en un ascensor por la que muchos daban muy poco. O sea, si Abelardo de la Espriella fue subestimado, creo que la idea de esta consulta también fue muy subestimada. No, Vicky, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí, Vicky? Dicky está poniendo los dedos así, pero por detrás está cuchillando a alguien ahí. Está poniendo un puñal a Oviedo. O Eh, haciéndole vudú, como unos alfileres ahí para que no se diera cuenta. Entonces, aquí, claro, esto no parecía una cosa con mucho porvenir, las encuestas no ayudaban a nadie ahí, pero ellos tomaron como una decisión audaz que se las permitió Sergio Fajardo. Y fue que Sergio Fajardo dijo, yo no voy a ir a una consulta interpartidista, yo voy a irme solo porque esa es la forma en la que voy a cambiar la manera en la que hice mi campaña Y solo literalmente, como hace 4 años, cuando fue a la consulta de la desesperanza, como la recuerdan que le todos. fue muy mal, claro. Pues es que al final termina viendo como una especie de mecánica política equivocada, y es pensar que no, la consulta es per se mala idea, o no, ir solo es per se mala idea, cuando son las condiciones. Y nos deja además, ahí me adelanto a algo, y nos deja ese meme magnífico después de la consulta en que no le va muy bien a Claudia, de Fajardo haciendo así, que es una jugada brillante en la derrota. Es como perdimos 8-1, pero metí un gol. Se dañó el internet, pero lo volví a conectar. Entonces Fajardo termina en esto y le abre, pues también se empieza a abrir un espacio pues para la llegada de Paloma Y ahí Valencia. es clave Vicky. Ahí la entrada de Sí, Vicky a este grupo, porque Vicky ayuda a traer a Paloma Valencia. Y entonces, claro, en este club del 1%, que eran Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Luna, Galán, sí. Luna, bueno, Juan Manuel 3%, Peñalosa después aterriza ahí a lo Villalobos, y se deciden y se la juegan por irse con Paloma Valencia, quien trae un partido político detrás, que, claro. que ya tenía más de 10 senadores, que iba a tener a Álvaro Uribe y que se jugaba su elección el mismo día de la campaña al Congreso. Sí. ¿No? Ellos sabían que Paloma iba a ganar, pero ahí de nuevo como que me acuerdo como del descenso de Cabal y la elección de Paloma. Eso no habría sido posible, esta consulta no habría sido posible con María Fernanda Cabal, por ejemplo, sin Paloma Valencia, que era una opción más moderada de la derecha que era aceptable para los tecnócratas Santisto en tránsito, en movimiento hacia otra parte. Ahí ya estaba claro que no iba a participar en consulta Sergio Fajardo. Se asoma en algún momento Abelardo de la Espriella, más porque él quería estar dentro del proceso de selección del uribismo, pero no acá. Y se vuelve ese 9 de marzo como una especie 8. de 8 de marzo. Sí. Se vuelve como una especie de pre-primera vuelta, porque los candidatos empiezan a decir, yo tengo que estar en el tarjetón. Claro. Entonces, Claudia López inventa una consulta con Leonardo Huerta que hasta ese momento no sabíamos ni que existía ni que tenía todas esas firmas. Sí, no, Sí, increíble. una cosa. Y un tipo que fue defensor Sí, delegado trabajaba en la Defensoría del para la Pueblo. salud, que viajó por todo el país y logró crear una red para recolectar todas esas firmas. Y Claudia López quería estar en ese tarjetón y dijo, bueno, venga para acá. Y en un momento en la encuesta parecía que le iba a sonar la flauta, Después efectivamente no. se le volvió abelardista. Se le volvió a Gelardista Huerta, y el otro fue Roy Barrera, pues que Roy Barrera termina por fuera Usted por no decirle Huertas, a Huerta ahora le está diciendo Sí, Barrera. Barreras y Huerta, y Huertas, Roy Barreras, ahí termina también inventándose consulta, porque él tiene partido, avales, él tiene un closet con cachuchas, camisetas listas para cualquiera que necesite ser candidato, y ahí puso una vez una consulta.
Bueno, lo de Roy sí fue la primera vez que Roy se midió en las presidenciales. Claro. Y fue la primera vez que como la autopercepción que él tenía como pues se derrumbó ante la realidad política de que es percibido como un político tradicional. Se autopercibía, él se autopercibía como político independiente, pero no, Roy. Él y Enrique Santos creían que él era como la opción moderada del petrismo. Sí. Y yo creo que dentro del círculo del presidente en algún momento como que lo quiso, pero es que Roy nunca despegó de un piso del 0,5% en las encuestas. Pero aún así, usted o yo nos podíamos sentar a hablar con alguien que nos miraba seriamente y decía, Roy, va a ser Roy, es al final Roy. va a ser Roy. Mira, Carlos, es Roy. Y yo, ¿qué? No puede ser. Pero si usted, No, no iba a ser Roy. Pero ahí hay que meter también el elemento alrededor de la organización del partido, del pacto histórico. Pues el Consejo Nacional Electoral bloquea la participación de Iván Cepeda Sí. en las consultas de marzo porque él ya había participado en la consulta de octubre y un partido no podía tener más de 2 consultas. Y ahí hay 2 cosas, ¿no? Por un lado, había muchos errores, muchos problemas en el trámite de unión de los partidos y pues el Consejo Nacional Electoral puede que haya tenido algún interés en meterle un palo a esa rueda. Pero ahí Roy Barreras dice, deberíamos hacer consulta y la instrucción de Gustavo Petro es, no vamos a votar En eso. su primer como acto 1 de 85 de intervención abierta en política, él dice, Capítulo 1. no voten la consulta y ahí Roy y esa consulta queda, pues, que queda deshuesada, aplastada. Roy calculaba que iba a tener 3 millones de votos con las casas políticas. Sí. No, nosotros unos políticos decían, le vamos a poner 500.000 votos a Roy en Córdoba. Pero eso ya se ha oído Sacó tanto. 300.000 Sí. en todo Colombia. En todo Colombia se ha habido mucho alrededor de su momento Germán Vargas, gente que supuestamente viene con unas bajo la manga de votos y no sale. Aquí tengo uno de los pocos errores que cometió de la Espriella en una campaña realmente muy bien manejada y sin esos errores no forzados que creo que le han costado tanto a Iván Cepeda. Este fue alrededor de la gran consulta que se convirtió en su factor de competencia principal llegando a la primera vuelta. Me encontré con Juan Daniel Oviedo. Me dijo, me encanta Abelardo, lo único que no me gusta... dijo? Los huevos de las piedras son crack, marica. Me dijo, me encanta, pero Llamen, ese man es un crack. lo único que no me gusta es que no se pone medias. No, pues a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose una media. Lo que no me gusta es Juan Daniel, loco, mierda. Está jodido que lo arregle. Bueno, así se arranca siempre una entrevista con Abelardo de la Espriella. Claro, un comentario homofóbico que en últimas le dio un empujón a Oviedo, porque eso fue días antes de las votaciones de la Oviedo consulta. termina sacando 1 millón de votos. Paloma saca 3 millones largos, la consulta saca 5 millones y se convierte sí. en una sorpresa. Antes de empezar a hablar un poco de esa consulta y de lo que se convierte en una competencia entre el abelardismo y el uribismo, hablemos de la apuesta de la Espriella de cara a las consultas. Irse solo, pero llevar una lista al Congreso. Sí, las predicciones y los cálculos iniciales daban que el Movimiento de Salvación Nacional no iba a alcanzar el umbral y que se quemaban. Y realmente no solo llegaron, sino que les fue bien. Claro, las consultas interpartidistas que se volvieron como una tradición de 3 ciclos pasados, de 3 ciclos para acá en Colombia en las presidenciales. Creo que hay que pensar bien cómo van a ser en el ciclo del 2030. Se convirtieron como en un factor de ansiedad para los candidatos que querían siempre estar, ¿no? Pero ya Rodolfo Hernández había mostrado que no se necesitaba estar. En esta ocasión, Iván Cepeda se quedó por fuera. Él quería estar adentro, pero se quedó por fuera por el Consejo Nacional Electoral. Y Abelardo dice, yo no voy a estar en ninguna de esas consultas, pero sí llevo lista. Entonces sí voy a estar un poco en este juego de marzo, donde me la juego por una lista que era muy improbable, ¿no? Pero con la que mostró que podía hacer un endose de votos considerable, que en ese momento fue de 600.000 para sacar 4 senadores. Y de nuevo vienen todas estas como fórmulas tradicionales de hablar de la política, entonces la crítica era, pues es que ni Fajardo ni Abelardo de la Espriella van a estar en el tarjetón ese día. Es decir, el titular era, los importantes no van a estar, ni Iván Cepeda, ni Abelardo de la Espriella, ni Fajardo en las consultas. Pero pues en realidad, mientras él estaba jugando solo por esa lista, pues la campaña seguía avanzando y el Pues, mensaje se iba unificando. Y se montó sobre la campaña de la lista del Tigre, de la lista de Salvación Nacional, que cambió el logo. No sé si el Laureano y Álvaro Gómez estaban dando tumbos en su tumba, pensando en el Tigre rayando la raya del el Tigre. logo de Salvación Nacional, pero la jugada le sirvió
y sacó de senador a Miguel Gómez, Miguel Gómez Martínez, Martínez, sí. el nieto de Álvaro Sí. Gómez, uno de los Del nieto de Laureano. nieto de la Ah, no, de sobrino de Álvaro Gómez. sí, sobrino de... Enrique Gómez, perdón, Estamos mezclando el árbol genealógico. Miguel Gómez Martínez, otro que fue representante de la Cámara en algún momento. sí, señor. Sí. Enrique Gómez, que se había quemado horriblemente hace 4 años, que logró vestirse de los de nunca, Sí. de los de nunca. Él es de los nunca. O Sí. sea, el nieto de un expresidente, y Abelardo sacó esta lista de 4 senadores que tiene una mezcla de cristianismo, como esas bases que le sirvieron para hacer campaña, redes sociales, el defensor de la verdad, la política tradicional Sí. del conservatismo disidente, ¿cierto? Y Alejandro Bermeo, el señor que ahora está en un lío por abuso sexual. Y ahí entonces se ve también que hay unas fracturas del uribismo de gente que ya está en esa campaña. Y algunos sectores liberales, como es el caso de Miguel Gómez Gómez también, sí. María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal. eh, Y a mí me Paola falta Holguín. uno, Paola Holguín. Eso es ya posterior, Sí. pero listo. Entonces, en ese momento, la victoria de Paloma es el primer como gran reto sorpresivo para una campaña de polarización, que se vuelve una campaña de no polarización, de mostrar sus diferencias, como lo hacen en esta entrevista con Federico Gómez en la revista Cambio. Yo no estoy de acuerdo con la UCB. No está de acuerdo. No. O sea, ¿usted no estaría de acuerdo con que Juan Daniel adopte un niño? Me cuesta, yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo porque yo creo que ahí prevalece el niño. Prevalece el niño, dice Paloma, y eso es de alguna manera decir que 2 hombres o 2 mujeres que quieran criar un hijo, pues lo están no poniendo en riesgo, pero digamos no garantizándole sus derechos. Y Juan Daniel, oyendo eso, ¿qué opina? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en oposición a eso. Yo creo que sí existe la posibilidad. Ahí hay algo como decimonónico de rectoría de colegio. Está como Gómez sentado detrás de una silla larguísima, los otros ponen una silla bajita, y entonces están como explicando qué fue lo que hicieron. Sí. ¿Usted qué hizo? Pero le voy a contar un cuento corto. Cuando yo trabajaba acá como reportero, una vez fuimos con Cristina Vélez, que era periodista acá, a la oficina de JJ Rendón, que era en ese momento la estratega de Juan Manuel Santos. Estamos hablando de 2009, 2010. Y el tipo, yo creo que esto lo hizo deliberadamente, tenía una silla grande y nosotros quedábamos sentados en unos asienticos así. Entonces él nos miraba como, o sea, era un juego donde uno de entrada ya decía, no está bien esto. Y él, pues obviamente no lo planean así. Pero esta entrevista se ve bien en el comienzo, hay como una expectativa, o por lo menos hay una posibilidad de explotar un mensaje que es sumar en medio de las diferencias. Una vaina totalmente Sí. distinta en medio de una campaña de izquierda y de derecha populista, ambos como populistas de los dos lados, estos técnicos que se encuentran en la diferencia y que no quieren polarizar. Pero con el tiempo no es sumar en medio de las diferencias, sino sumar diferencias en medios, porque empezaron fue a pelear, empezó lo de, pues no pelear, pero bueno, en fin, dice Paloma Valencia que el ministro de Defensa va a ser Uribe, él dice que no, después dicen algo sobre otros temas de políticas de identidad y de derechos sexuales y reproductivos, hasta que Oviedo dice, mire, yo soy la llanta de repuesto y eso es todo. Esa es la tragedia de Álvaro Uribe y de la sucesión del uribismo, ¿no? En esta ocasión le tocaba el turno a Paloma Valencia y creo que su liderazgo, que era un reto muy complejo, ¿no? Organizar una campaña que tenía estas diferencias, que tenía personas como Uribe, como Oviedo, que estaba empoderado por su 1.000.000 de votos, que tenía a otros 7 precandidatos que le podrían servir o no servir, como terminó no sirviéndole Vicky Dávila, que se fue Sí. para semana poco después. Ella gritó el día de la victoria, le rapó el micrófono como una loca, vamos a ganarle a Petro, y al otro día estaba ya, pues, pagándole sus respetos a la Espriella, de quien había hablado pestes. De hecho, fue el único momento en que yo dije, oiga, Vicky Ávila está mostrando algo de sangre en el ojo para criticar a De la Espriella. Pues en el mensaje ella decía que ella no era una persona rica, que tenía que volver a trabajar y que Semana le había vuelto a abrir las puertas, que realmente nunca le había cerrado, pues porque le había financiado la campaña de recolección de firmas. Ella era una corresponsal de Semana en las elecciones, sino que era un periodismo de inmersión, pero de inmersión muy profundo porque era para que votaran también por ella. Y vuelve recargada Semana. Y Paloma no logra contrarrestar lo que sí es una campaña
de ataques Sí, muy sucia. durísimos. Sí, muy sucia. Durísimos que lanzó el abelardismo. Aquí digo abelardismo porque esto surgió como de las cuentas paralelas a Abelardo de la Espriella, que son cuentas que comparten como la invitación a unirse al movimiento de Defensores por la Patria, pero que ellos dicen no son cuentas oficiales y que utilizaron la inteligencia artificial como una de las novedades de esta campaña en la que el video y la IA lograron aportar a la narrativa, a lo que Carlos Suárez habla y se refiere Sí. como al país real. Y el país real se hizo una película de lo que era esta gran coalición de Paloma Valencia a través de videos como este. Entonces ahí él es el que está entrando a liquidar al santismo con el uribismo. Ahí también de paso le va pegando al periodismo, a la silla vacía, o sea, mezcla todo. Y pues lo hablábamos en alguno de los episodios porque es inteligencia artificial, no en términos como de desinformar de manera deliberada, sino de manipular y de meter en la cabeza de la gente cierto tipo de narrativas. Sí. Las campañas siempre han sido emociones, pero acá viene un elemento de un entretenimiento y de un goteo constante de contenidos que lo que hace es distorsionar la posibilidad de que haya una discusión distinta. Pues y escenifica lo que sí era realmente la gran coalición, que era la reunión del santismo y el uribismo después de 16 años, ¿no? La última vez que habían hecho campaña juntos había sido en 2010, cuando Juan Manuel Santos era el candidato de Álvaro Uribe. Obviamente nunca se reunieron, no estaba Juan Manuel Santos, pero sí estaba Mauricio Cárdenas, estaba David Luna. Sí, había alfiles ahí del santismo y gente que había estado en uno y otro. Y pues también ahí se empieza a ver que mientras el pacto histórico, el petrismo ha tenido siempre una articulación en redes orgánicas sin duda, pero también con mucho pedaleo de bodegas y de pues, el presupuesto oficial, pues la campaña de Abelardo de la Espriella estaba apostándole a un mensaje que en el comienzo estaba muy pedaleado por ellos, pero que poco a poco iba a empezar a engancharse en la gente. Y aprovechó lo que era quizás como una decisión inevitable, pero una decisión muy riesgosa que tomó Paloma Valencia, que fue llenarse de políticos. ¿Cierto? Paloma Valencia, pues los políticos estaban ahí, nadie los quería coger. Los que estaban con el pacto ya estaban con el pacto. De la Espriella montó a unos por debajo de cuerda, ¿no? A los Char los tenía desde el principio, pero nunca le alzó la mano, fue a Char ni lo montó en la tarima. Utilizó todos los símbolos del éxito de los Char, ¿no? La noria, el malecón, pero nunca los montó en la tarima, nunca se ha sentado con un político a hacer un acuerdo desde que recibió tal vez a Miguel Gómez o a Zuluaga, el exgobernador del Meta, por allá al principio de la campaña. Y eso lo aprovechó muy bien y lo explotó en la campaña de Paloma Valencia. Y la otra cosa que hizo fue atacar a Uribe de una manera muy dura. Fue como en términos freudianos, como matar al padre, pero sin quedar como con la sangre en las manos. Uy, eso está duro, o sea, En términos freudianos. en términos Pues freudianos. porque No, en términos freudianos se puede decir todo. No se podría defender así, no, eso fue en términos freudianos, ¿no? porque Fue- fueron los abelardistas los Sí. que atacaron a Uribe, y Uribe además se descolocó y se volvió la campaña entonces de Paloma una defensa a la figura del expresidente, Claro. en la que salía Uribe, Tomás, Jerónimo, María del Rosario Guerra, Paloma Valencia corría ya también a defenderlo, Oviedo pues, estaba por otro lado. No, una campaña difícil de manejar y que no tuvo pues el liderazgo que necesitaba y no resistió al ataque de la Espriella. que no resistió al ataque de la Espriella y a la traición interna o al ruido que ya estaba generando y que se queda ejemplificado a días de la primera vuelta en Daniel Briceño con sus amigos de cofradía en el programa que tienen, pues aventando directamente a la campaña antes de que hubieran perdido. Claro, entonces ahí la campaña termina cometiendo una cantidad de errores importantes, que es, al final, desesperados, atacando a de la Espriella, Sí. ¿cierto? Entonces Cepeda y de la Espriella son lo mismo. Ahí ya se le fueron de los uribistas que quedaban en Sí. la campaña. Sí, sí, sí. Se terminaron yendo. Después se tomó el café amargo para ella, dulce. Pero para yo estoy pagarlo. diciéndole en la primera versión de este programa hablamos 10 minutos de si echarle azúcar al café. Entonces, a alguien le supo mejor ese café, pero sin duda le combinó más a, a Fajardo. Pero desde eso pasa un viernes. Un viernes le dice Paloma a Fajardo que si se toman un café, que es una locura porque
ya no quedaba más y se nota que es desesperar. Y pues Fajardo dice, transmitámoslo, y se sientan los dos en el Prado de Barranquilla y la escena es muy tensa. Y el voto útil, ¿no? Vote por mí que yo sí le puedo ganar a Cepeda. Sí. Y a los 3 días empiezan a salir encuestas que muestran que de la Espriella también le puede ganar o que están tan parejos como ella. Sí, y que reafirma lo que siempre se ha dicho de cuando se miden segundas vueltas en primera, más allá de lo que implica con una encuesta, pues que es una foto muy frágil de lo que hay y pues lo que en realidad estaba pasando es que a días de la primera vuelta la campaña de Paloma Valencia estaba perdiendo, pues todos habían saltado del barco. Vamos al otro carril porque tengo pues al protagonista en la izquierda de esta campaña. Que no es el presidente o sí es el presidente, ¿Usted qué dice? que es Gustavo Petro. ¿no? Obvio. Es que Ese ese ha es la sido parada, problema, claro, es el ¿no? Ese ha problema. sido el Sí. problema. Pues es que los votos los necesitaba Cepeda o los necesita Cepeda por el candidato es Petro y así está muy Claro, difícil. ellos seguro dijeron no, México, ¿no? Mm. AMLO puso, claro. puso a Sheinbaum. Sí. Pues no sé suficiente de México para saber si Sheinbaum hizo una campaña con tantos problemas como la que tuvo Iván Cepeda, pero Iván Cepeda desde el principio sabíamos que era un mal candidato, que no quería ser un buen candidato, o sea, no se quería dejar ayudar con asesores políticos, no quería invertir plata en publicidad, en tener un escenario mejor, en comprar un teleprompter para no leer los discursos. Y esto fue hasta el último de un minuto que quedó papel. así, sí. Un papel así organizado como el suyo. Si a usted le pusieran a leer eso, ahí se enreda, pero siempre se insistió en eso. Ahora, hay una cosa que generaba preguntas y ¿es lo suficientemente fuerte el pacto y estar en hombros del presidente o realmente necesitaban hacer eso desde un comienzo? Ellos creían que sí y tenían a Gustavo Petro asusando la campaña desde la presidencia con la chequera del Estado y con la obsesión por su vehículo político del futuro, la constituyente. ¿Cómo podemos lograr que la garantía plena y cotidiana de los derechos fundamentales ordenados por la Constitución del 91 se vuelvan realidad ya, no en el siglo entrante? Es ya. Solo hay una manera, ciudadanos y ciudadanas. Se llama Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, además, termina siendo un plato servido para la derecha con el objetivo de explotar pues, los miedos que la misma derecha ha alimentado durante mucho tiempo frente a la izquierda, pero que el mismo petrismo está por lo menos poniendo ahí como un temor real. Si a eso le sumamos después del fraude Pero electoral. o sea, no solo de la derecha, quien puso a firmar en mármol, literalmente, a Sí. Petro que no iba a ser una constituyente en el año 2018. Claro, fue el evento que hubo público con Antanas Mockus, en su momento con Claudia López y algunos otros políticos del centro. Ángela María Robledo, Ángela pues, María que Robledo, ya estaba a sueldo en la Junta de Ecopetrol. Sí. Y Claudia López casi que vuelve a poner a firmar a Cepeda, ya no en mármol, sino recitando. Ahorita vamos a llegar a Sí, ese sí, pedazo. sí, Eh, es importante. Pero aquí como que además de esa soberbia en la campaña de Cepeda, Petro le pone esto de lo que Cepeda nunca se puede quitar, sino hasta lo último, y incluso ahí en lo último sigue patinando a Sí, veces. fascinante. La constituyente que más que una amenaza real era como un vehículo de campaña para el presidente después del 2026 y para lograr, pues el objetivo principal era cambiar la reelección para poder volver a aspirar en 2030 o posteriormente. Claro, o por lo menos deja acá el camino abierto para que ese sea un problema o una pregunta, porque siempre el gobierno y el presidente planteaba a la Asamblea como una especie de dispositivo para poder enfrentar el bloqueo del Congreso, que fue lo Sí. mismo que pasó con la consulta popular, que finalmente termina en una presión que saca adelante la reforma laboral. Pero también ahí es donde uno empieza a preguntarse si la mano que tenía el pacto era lo suficientemente fuerte para jugar como está Ellos jugando. creían que sí, ellos creían que en este momento con constituyente, sin constituyente iban a ganar en primera vuelta. Hubo un episodio muy diciente de cómo Iván Cepeda no pudo sacudirse de Petro y fue cuando hicieron la alianza con el Partido Verde. El Partido Verde le entregó un documento a Cepeda en el que decía, el Partido Verde se adhiere con la idea de que usted no apoye una constituyente. Cepeda devolvió eso, Y dijo, no. les dijo, póngale no reelección, listo.
pero yo no le puedo firmar no constituyente porque me pone a pelear con Petro. Y Ya vienen las preguntas de si ha habido unas conversaciones entre Petro y Cepeda cuando hay una realidad de que esa campaña está empezando a hacer agua por cuenta de eso, porque obvio que ha habido unas reuniones, Cepeda nos pidió que rectificar, claro, que es que se habían sentado juntos él en Palacio con Gustavo Petro y Armando Benedetti, pues y sabemos que pues, es cierto y que el presidente no estaba contento nunca con la campaña que estaba haciendo Iván Cepeda, una campaña en la que la austeridad se convirtió como en una virtud, una virtud democrática, pues, y Cepeda, al menos en lo reportado hasta ahora, gastó cerca del 30% menos que de la Espriella, que gastó al tope legal en primera vuelta. Pero eso es, sí, que creo que entender de una manera distinta la política electoral moderna. sí, y creo que pues uno podría reconocer el mérito de un político que no esté dispuesto a entregarse al circo de la campaña. Me parece que puede ser valioso en abstracto, pero evidentemente con el propósito de ganar no tanto. Ahora, lo que no puede decir la campaña de Iván Cepeda es que fueron austeros en su totalidad y que eso los condujo a una derrota frente al megáfono de la Espriella, porque paralelamente estaba el presidente en campaña. De hecho, el presidente debería imprimir, así como imprimió los libros de sus discursos, como mis intervenciones en campaña, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, y estaba el sistema público de medios dándole cuerda a la campaña de Cepeda. Pues y los 500.000 millones de pesos que le entregaron a contrataderos justo antes de ley de garantías y los eventos en plaza pública que organizó Petro durante la prohibición de hacer eventos en plaza Esa pública. plaza cerrada, evento abierto en plaza cerrada. Y creo que esta idea y este contraste se ve bien en los comerciales y las canciones que terminaron identificando las campañas. Esta fue la de Abelardo de la Espriella. Firme por la patria. Que no te miente, nadie lo para. A los corruptos el tigre los caza. El empresario, el visionario, prosperidad a una gran democracia. Tigre que ruge y muerde. Hay un mensaje además cohesionado alrededor de un candidato que se enfoca en la fuerza, que se enfoca en los símbolos nacionales de los cuales iba a usar en la campaña, pero que se ve integral y fuerte de entrada y que fue consistente. Se lo regalaron, lo de los símbolos nacionales se lo regalaron, no solamente pues, principalmente la bandera, pero después la camiseta de la selección, que lo tocaremos ahorita Sí. en lo de segunda vuelta. Pero del otro lado, y creo que hubo cosas chéveres, pero que fueron como más orgánicas Sí. del lado de Cepeda, que no quiso hacer campaña, que no quiso gastar plata. Esta es la canción que se volvió la canción de Cepeda. Mela que sea la primera, o sea, estaban en ese momento el mensaje hablando de la primera. Edson Belandia y Adriana Liscano es un spot que hacen ellos que termina siendo, Ellos en su casa. sí, y termina siendo viral en la campaña, o sea, le ayuda, lo mueve. Ahora, la aparición con inteligencia artificial de Cepeda en una pose y una expresión que es completamente Pues era Edson natural. Belandia, no se dio Sí. cuenta que tenía los mismos pantalones que Edson Belandia, simplemente se puso la cara. Se pusieron la Pero guitarra ni siquiera sé si es inteligencia artificial o como o una edición así, Premiere sí, 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 bastante artesanal básico. para que quede. Pero entonces ahí eso sale y pues hablando en su momento con gente cercana a la campaña, lo que se veía en redes era como un llamado a que la campaña hiciera más de eso. Y esto como que les da, es increíble, ¿no? Como un spot, una canción, un video, da como un aire de que algo está pasando Pero distinto. además esto era bonito en el sentido que era como lo colorido, que era la del pacto, ¿no? Lo colorido, la jugada como con esa sociedad progresista que es grande. Y apuntándose adelante. Es orgullosa, Sí. exacto, que está mirando hacia adelante y que Cepeda nunca integró. Claro, si usted tiene el mensaje, pero la campaña o el personaje no lo ocupa, o sea, no cabe dentro de esa ropa, eso empieza a notarse y se empieza a ver es como un poco ruidoso. En cambio de la Espriella era él, su campaña, todo el círculo paralelo que bebía de esa campaña que según Uribe tenía unos vínculos estrechos, pues cuando lo estaban atacando a él. Ya no. Ya no. Y es que no hemos llegado a primera vuelta. Pues lleguemos a primera vuelta. Entonces después llega la primera vuelta y aquí se redibuja un poco el país político. Y no es el país que muchos analistas anticipaban que era que Cepeda iba a ganar en primera vuelta. O que iba a ganar la primera vuelta, sí. Aquí está. Saludos a Héctor. Y
Pues es una diferencia. Desde los primeros boletines empieza a verse claro que no solo va a ganar la primera vuelta de la Espriella, sino que va a sacar una ventaja que al final Ah, bueno, y mire, y eso Dos. que ahí, esta es como una que estaba en internet, que la metimos, esta es con el 22% reportado. Por eso Cepeda sale tan alto. Al final Cepeda terminó en 40% y Abelardo en 43%. Sí, ¿no? claro, claro. Entonces aquí se redibuja el país político en que el petrismo no es el líder de la campaña. Cepeda no es quien no quiso ir a debates porque tenía todo para perder, y que eso no lo mencionamos mucho, no hubo debates, No hubo pues, debate. hubo unos debates, pero no con los candidatos Sí. que importaban. Y antes de primera vuelta, quien no quiso estar ahí fue Iván Cepeda principalmente, y pues lo que intentó hacer de cara a la segunda, que ya podemos hablar, fue buscar el debate. Ahora, también en ese resultado se definía la manera como se reparten las cartas para la segunda vuelta. Y pues es inevitable que ese domingo en la noche el discurso de victoria va a ser de la Espriella y el discurso de derrota es de Iván Cepeda. Y creo que ahí se juegan los elementos fundamentales de lo que marca lo que o es una derrota o es una situación muy difícil de remontar para Cepeda. Este es el discurso de... ¿Dónde estoy? Acá. Este es el discurso de victoria perdón, de Abelardo de la Espriella después de la primera vuelta. No vamos a permitir que utilizando la combinación de todas las formas de lucha, Petro, Cepeda y demás hierbas del bandano, bandidos redomados, se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. Vamos a defenderlo por la razón o por la fuerza, le responde a Gustavo Un Petro. momentico. Abelardo de la Espriella gana. Desmontan la tarima que tenía armada en el malecón, o era en la Puerta de Oro en Barranquilla, Creo que el malecón, sí. en el malecón, y no se sabe dónde va a hablar Abelardo. Están esperando para ver por dónde va a salir, Y sí. de pronto sale flotando en... Una barcaza aparece ahí y es una escena como distópica, el Mad Max tropical, como una especie de Daft Punk, pero como con barbita. Es muy extraño porque esa vitrina, que seguro es para prevenir problemas de seguridad, la exageraron y la volvieron, fue como una especie de urna, y eso está lleno de fuegos artificiales y de luces. Es realmente una... Además que en ese momento el discurso ni siquiera se oía bien. No, era Ahorita se pésimo. oye, pero en el momento de la transmisión nadie ni entendía qué era lo que estaba diciendo. Sí, era él, gritando adentro de su Sí. caja de cristal. Como ahí. Caracol no sabía qué cámara va a ponchar, esa cosa se movía así. Sí, se movía. Pero tenía, pues, era sorpresivo, era distinto. Estaba en el río Magdalena. No se vino a Bogotá y no se va a venir a Bogotá para recibir resultados en segunda vuelta. Los va a recibir en Barranquilla. Y más ahora que el objetivo es remontar en la costa. Y esto es de verdad como ser fiel a la narrativa de estar en contra del bogocentrismo, ¿no? Un concepto que yo le escuché muchas veces a Carlos Suárez y que habla como de un país que se mira desde Bogotá, que no entiende el país real, que es el que Abelardo de la Espriella aparentemente ha logrado conectar, o al menos una parte de ese país real. Sí, Cepeda al final pierde pues en sitios o no gana por diferencias que se parecían que eran importantes. De la Espriella gana la clase media, demostrando un poco lo que usted dice que le planteaba Suárez, y es que al final la disyuntiva no era como la plantea el pacto, al menos para esa elección, y le responde, decía antes de la Espriella, a el tuit inicial de Gustavo Petro desconociendo los resultados que hasta el día de hoy no los ha reconocido. Ahora voy a cómo Cepeda comete ese, creo que posteriormente un error, porque él mismo lo enmienda, pero esto del país que entendieron ellos y que fracasa como en su propósito de primera vuelta de ganar en primera, que dentro del pacto lo creían realmente, es que dividieron el país en dos, ¿no? Hay un video de Armando Benedetti, de esos videos bailables que él Sí, ahora se se hace en ese formato, de se hace Instagram, en donde él dice es que en Colombia solo hay ricos y pobres. Y no, en Colombia hay una diversidad, y en medio de esa diversidad, digamos que hay al menos gente pobre, gente de clase media y gente rica. Y a la gente de clase media, que es más moderada, pero le importan temas como la seguridad, como la empresa privada, como yo creo que incluso la austeridad fiscal del Estado, y que la gente entiende que uno no puede generar riqueza subiendo el salario mínimo nada más.
y tal vez a mucha gente pues no le llegó, no le iba a impactar directamente las cosas que pueden ser positivas de este gobierno, que puede ser, no sé, la manera como han reducido la pobreza multidimensional o la desnutrición infantil, la restitución de tierras. Hay una gama muy amplia de gente de clase media aspiracional, de personas que viven de su trabajo sin tener una vinculación laboral formal, para quienes esos discursos como que rompían tanto cierta expectativa de estar más tranquilo no le iban a funcionar. Y la corrupción, que ha sido un tema muy extendido en este gobierno y que el presidente ha mirado para el otro lado en una cantidad de casos, como en el caso de Ricardo Roa en Ecopetrol, Sí. en el caso de Juliana Guerrero en las universidades y en el Ministerio de la La Igualdad. ONG La ONG, yo le digo, bueno, lo reconoció al sí, menos, después de que ya el ¿no? tema se le... El caso, creo que la forma en la que se ha extendido el nepotismo en los nombramientos estatales, Claro. el desprecio hacia la meritocracia para crear equipos dentro del gobierno, le termina costando al menos una derrota en esa primera vuelta que Iván Cepeda logra agrandar Sí, él aumenta en ese momento el hueco en el que está metido. en su discurso de no reconocimiento de resultados. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Él está ahí, pues lo está tapando la persona en cámara con Aida Quilcue, que también había sido una elección que a mucha gente del pacto no le había gustado, Que tomó el sol. que tomó el solo, que la anunció en la Consulta. casa de una vez, como sin ningún tipo de producción ahí debajo del bombillo donde hacía sus videos. Sí. Y hay un comentario en particular que hace ella Quilcue antes de la primera vuelta, muy displicente con la gente de las universidades privadas, diciendo que lo único que hace Fue a los Andes a sí, robarse. que yo fui fue a robar, pero no me ha ido muy bien en en esa causa realmente, no ha acumulado capital, pero eso pegó, tanto así que ella recogió sus pasos. Ahí viene además pues la carta de José Manuel Restrepo, que lo presentan como la persona que modera la fórmula, pero que sin duda le empezó a sumar en los días siguientes a la primera vuelta. Solo después de eso, la manera distinta como los dos vieron la campaña, ahí está Iván Cepeda en el Salón Rojo del Tequendama. Y Abelardo de la Espriella está flotando en un barco en el río Magdalena con la camiseta de la Selección Colombia puesta. Una cosa como de una dimensión paralela. O sea, ellos sí alguien se había sentado A con pensar un todo. calendario y habían dicho, bueno, 21 de julio, que se cruza con el 21, el Mundial de Fútbol. Claro, mira, un El calendario. 17, Colombia juega contra Uzbekistán, ¿no? Y poco a poco empieza de la Espriella ya estaba haciendo el saludo militar, ya estaba utilizando simbología pues nacionalista de la patria y empieza a utilizar la camiseta de la Selección Colombia de manera además descarada. Hubo una denuncia ante el CNE en octubre del año pasado donde se pedía que se investigara la posible violación de la normativa electoral, que puede ser una cosa tan sencilla como que le digan, mire señor, tiene que usar otro color, tiene que voltearlo. La bandera en el logo. Sí, entonces no es que está al revés, no, la tiene que usar distinto, o sea, le hubieran podido decir algo para atajar, pero se vuelve un tema de discusión el lunes por la mañana, después de la primera vuelta, en boca de Cepeda, y yo creo que para mí eso fue decisivo como error, pues porque... Que pedirle a la sirvió- gente que prohibirle a su campaña. Claro, primero reprocha que esté utilizando la camiseta de la Espriella, lo cual es cierto, pero no tiene sentido. Ya la había usado, después entonces le salen los Claro. videos de Petro usándola, de María José Pizarro usándola, de... Sí, y él dice que se lo prohíbe a su campaña, mientras tanto el gobierno está diciendo, no, más bien usémosla para no dejárnosla arrebatar, y entonces empiezan a volverle un tema también de clase, porque entonces va Wilson Arias, yo qué sé, a comprar la camiseta en la calle, y eso se vuelve sumado a otras cosas que pasaron, la despedida de la Selección Colombia del Pabellón Nacional, el supuesto desplante de James Rodríguez con Antonella Petro, y para mí le sirve la mesa a la campaña de Abelardo de la Espriella para que digan el pacto histórico es enemigo de la selección, que es una locura, un despropósito. Bueno, ya vamos a llegar. Vamos a ir llegando al vamos a final. llegar. Aquí viene el tema de las adhesiones entre primera y segunda y las estrategias entre primera y segunda. De la Espriella decide que no va a ser moderado. No va a jugar a la No, van a moverse al centro. No se sentó con ningún político, pero empezó a recibir adhesiones del exterior, una muy importante, la del presidente de Estados Unidos, a través de este mensaje en su propia red social.
Felicitaciones al candidato presidencial como el Tigre Abelardo de las Espriella. Sí, hace toda A ver, la léala. cosa. léala, Está léala. muy, ¿quiere que lea lo todo? Un poquito. Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por un gran país y su gente y los ama al igual que yo a los Estados Unidos de América. Bueno, él además viene todo este debate, pues porque Abelardo de la Espriella es ciudadano norteamericano y de las intervenciones que ha tenido política Donald Trump, podemos citar dos ejemplos, pues el de Honduras, que no le salió bien. Sí, al final sí. No, el de Honduras le salió bien, el que no le salió bien fue el de Hungría. Exacto. Claro, porque el de Pero todos en el continente le han salido bien, ¿no? A Milei lo ayudó Sí. en las legislativas, a Cast lo adhirió a Cast, Sí, acá lo apoyó también. adhirió a Delcy Rodríguez antes de mandar. Antes de tumbar a Maduro. Yo creo que fue al revés. Delcy Rodríguez adhirió a él y ahí fue que le cayeron a Maduro. Una adhesión sin foto también, como las adhesiones de las Bukele le abrió sus megacárceles para mandar Sí. deportados, también lo hizo el presidente de Paraguay, el panameño le canceló los contratos a los chinos en el canal de Panamá, y ahora Abelardo de la Espriella se vuelve como el último en querer entrar como al club de los bros latinoamericanos del MAGA. Claro, con todo, y además que arma el debate de lo que hablamos, tiene nacionalidad gringa, Abelardo de la Espriella, entonces se ha generado, ustedes han contado que le ha dado parte a los republicanos, a la campaña de Trump, y pues a mí en realidad me parece que el debate ahí no es ni siquiera si juró o no juró que iba a defender a Estados Unidos, sino que realmente pues en Estados Unidos está preso Nicolás Maduro, en Estados Unidos está preso Alex Saab, y si hay alguna cola a lo que en su momento hizo Abelardo de la Espriella como abogado de Alex Saab, pues esa es información que perfectamente puede tener el gobierno norteamericano para controlarlo a él. Lo decía incluso Claudia López, me adelanto ahí algo en estos días, y es que era la Delcy Rodríguez colombiana en condiciones muy distintas, pero puede haber ahí una dependencia, eso no lo sabemos todavía. Mientras tanto, Iván Cepeda se demoró 2 semanas una semana en reconocer los Sí, se resultados. demoró como 10 días. Otro poco para decir que convencer a Petro de que se bajara de la constituyente y que la constituyente finalmente le bajaran los humos, pero no la lograron apagar porque cada vez que le preguntan si el acuerdo nacional podría terminar allá, él dice sí. Pero si eventualmente no llegamos, eh, caminos. y logra finalmente esta adhesión, la única adhesión importante que logra, Sí, en bueno, términos más- políticos, la más relevante, ¿no? pues la Pues, de Carolina Sanín. y la Carolina Sanín que se entrega y hace una novena, está haciendo bueno, rezando una novena de plegarias, pues no religiosas en un sentido para que no gane Abelardo. No, yo solo vi la foto. Sí, no, han estado muy activos en redes. Y se sienta con Claudia López en este evento, Iván Cepeda. Estamos aquí reunidos para hacer un voto de confianza. No es una adhesión, Iván. Hoy vamos a expresar las razones que nos llevan a tomar una decisión de voto independiente por Iván y por Aída este domingo. A Iván lo conozco desde hace muchos años. Estábamos haciendo memoria en estos días conversando. Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos. Ahí hay muchas cosas que llaman la atención, o sea, pues al final Claudia López está... Esta es la pues, tercera, es versión 3 de Claudia López apoyando a la izquierda Sí, o sea, en primera vuelta. Primero, 2018, firme en directamente mármol. con el mármol, sí. En el 2022, con Angélica Lozano. Ella estaba No era en alcaldesa, pero pues y, hace un y Angélica guiño. Lozano se fue con Petro frente a Rodolfo Hernández. Sí, Claudia López recibe en un momento muy emocional a Por Petro fin en ganamos. Sí, Y dice, por fin ganamos. Y en esta, pues ya el mármol ya se había hecho. sí. No quería adherir, pero sí quería una nueva adhesión. Logra unas concesiones programáticas importantes. Yo creo que una idea de que va a reconocer los resultados sea quien sea el ganador. Sí. Una moderación muy grande en su reforma de salud. Logra extraerle un programa, algunos puntos de un programa de seguridad que no existía. Que no estaba existía en todo absoluto. metido en paz. Y paralelamente el Partido Verde aprueba la decisión para Catherine Juinao, que es la aliada de Claudia López, Para que armen una tolda aparte, claro.
que armen una tolda aparte. Sí, ahora en este evento al final llama la atención pues que Claudia López y su movimiento Imparables, pues está ella ahí, está Angélica sentada viéndola y pues alguien más, pero pues hay de todas maneras una soledad en cuanto a, no solo en términos de votos, sino a cuál es el movimiento que en últimas está llegando allá. Perdió hasta Leonardo. Si Leonardo se fue para el otro No, lado. estaba Miguel Samper. Está Miguel Samper que está con ella. No, y sobre todo le digo el tema, a ver, a mí me parece que era difícil para Claudia López quedarse en la mitad, que fue lo que en últimas hizo Sergio Fajardo, pero sin duda era un costo inevitable. Y yo creo que si en la victoria llega a implicar un gobierno que se parezca más a una coalición, pues será un avance. Pero pues en la derrota la pregunta es, ¿realmente habrá una conversación nueva de esa izquierda progresista? Claro, en la derrota tiene que haber un gobierno de la Espriella que llene como todos los miedos de autoritarismo que ellos tienen para que esa decisión sea al menos reivindicada. Y ahí incluso va a ser difícil que no recoja eso otra vez Petro desde afuera. Sí. Mientras tanto, en la campaña de Abelardo de la Espriella, las adhesiones se parecieron más a esto. Amparo, firme por la patria, mi vida. Está firme por la patria. Con toda, a ponerle la raya al tigre. Firme, Patri, gracias. Claro que sí. Un abrazo. Chao, mi vida. Firme por la patria. Chao. Chao. Esa es Amparito. Y por ese mismo camino, muchos exfutbolistas, Jairo Quintana, el Pío Valderrama, el Tino Asprilla, Miguel Borja, Fabri, sí, Miguel Ángel Borja, Teo Gutiérrez, León Gutiérrez, y yo Edgar Cediel. estaba haciendo una columna sobre el tema de la selección Colombia y por lo menos no vimos lo que vimos en el 94. En el intermedio de Rumania-Colombia, que íbamos perdiendo 2-1, un día antes de la segunda vuelta aparece el capitán de la selección Colombia, Carlos Valderrama, haciéndole campaña a Ernesto Samper. ¿Ah, sí? Una locura. Estaba revisando el archivo y uno dice, ¿cómo podía pasar esto? En este momento se sabe que hay como una cercanía de los futbolistas, pero por lo menos han sido los que no están en el equipo. Aquí déjeme devolverme un poquito a este olfato que sí tuvo la campaña de la Espriella de dónde estaba la importancia de la comunicación. Mientras antes de primera vuelta Iván Cepeda rechaza, no, es Aida Quilcue la que rechaza la reunión con Huescol, ¿o es Sí, Cepeda? no es ella. Es ella, es Aida Quilcue. No, perdón. Es Cepeda. él, no, Aida Quilcue con transmisión con Huescol. Sí. No, ella, Huescol la invita a ella y ella le dice que vayan a los territorios Sí. y él en últimas dice, no, porque yo estoy acá enfocado en hacer un debate. Y en cambio Abelardo se reúne con Huescol, este streamer al que le salieron todos. Creo que Iván Cepeda va a tener uno con Jefferson Cosio. Que es, bueno, en términos de streamer es bastante polémico, pero y pelea con Pues, Huescol. Huescol, ¿qué tal? Sí. Pero pues, ¿qué tal Huescol? O sea, este mundo de los influencers pues ha empequeñecido el rol pues no han empequeñecido, el rol de los medios se ha empequeñecido en medio de la revolución digital que significan estos aparatos, las redes sociales, etcétera, la crisis de credibilidad en los medios, pero pues lo personifica muy bien. Este es Huescol con Abelardo. A ver, tírate uno, monstruo. No, el paso es... ¿Cómo es el paso? El paso era así, vea. Vaya, qué sabor. ¿Viste? Eso es un día o 2 días antes de la primera vuelta. Huescol ya había sentado a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro La hija de Abelardo, la y hija unas mayor, amigas. y unas amigas. Esa escena tiene su polémica, a mí en particular todo el momento desde que él las trae y les insiste en que bailen. Tiene una cosita un poquito sordia, pero a esas alturas yo creo que todo le estaba rebotando como un teflón, pero mereció críticas, en mi opinión, justificadas, pero pues desde el otro lado Huescol planteó otra Esta cosa. era la forma creo que fue muy interesante ese debate de cómo la gente lo observaba, ¿no? Sí. Entonces, como mientras unos les pareció que era casi como una cosa que rayaba Sí, en casi como un proxeneta exhibiendo unas niñas. con unas niñas además menores de Sí. edad, como entregándoselas a Huescol. Huescol después dice, los degenerados son ustedes los que ven eso. Esto era simplemente el papá invitó a las niñas que querían conocerme y ahí bailamos, pero pues no pasó nada. Ahí sí nos tocará sacar sus teorías freudianas. Otro análisis freudiano. No lo tengo. No lo preparé, no tenemos ese disco. Para la tercera toma de este programa, no, Sí, mentiras, se va que no otra se vez vaya a la luz. Y termino con la manera en la que está terminando, creo que la campaña.
¿no? Una campaña en la que las encuestas Abelardo le saca entre 5 y 8 puntos a Cepeda, que llega sin nada que haya como cambiado realmente eso. Creo que tal vez como el último empuje de Cepeda le empezó a ayudar, pero finalmente hay un candidato empoderado que no tuvo que negociar con nadie en segunda vuelta, que eso es muy particular y que incluso a los grandes medios con los que peleó los ha vuelto a recibir en sus términos, en su casa, como hizo en esta entrevista con Caracol Televisión. La última ñapa, se lo juro. Porque además me están acosando por el tiempo en el máster en Bogotá. Cuidado que eso de acoso en Caracol. Vienen más, sí, en este Eso caso, no en creo este que- caso del No tiempo. creo que sea la palabra. No es la palabra, Sí, pero se asumió. Sí, no, Se bien, asumió. bien, Se asumió y yo creo que eso vale la pena. Bien, también bien, hay decirlo. que reconocerlo. Doctor de la Espriella, No perdió la oportunidad para tirarle un sablazo de una vez, Pero, o sea, directo. hasta lo último, no, y lo de Caracol, pues ahí estamos volviendo a la relación que tuvo con Caracol, que fue realmente como el terreno fue abonado por el petrismo y por el presidente Petro, ¿no? Sí. Toda esta idea de que Caracol miente por las investigaciones de Ricardo Calderón, y de que esos medios son los de siempre y parte del establecimiento. Y después Abelardo va a esa entrevista en la redacción donde tiene como un encontrón con María Lucía Fernández. Claro que María Lucía Fernández en últimas le está reprochando esta afirmación que él dio una vez sobre que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Pero acá hay una vaina muy interesante y es que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Las puntas empiezan a encontrar o gente que aparentemente está en lugares opuestos terminan comulgando o se abren espacio el uno al otro. O sea, en eso que usted dice que hizo Gustavo Petro con los medios, muchas veces con razón, pero también en un momento simplemente como una narrativa perniciosa para atacar, le abre el espacio a la Espriella, que ya sabemos tiene una mandíbula de cristal con los medios. Pues, y el tema, Y pues, se ahí quedan ahí todos. se juntan juntan estas dos ahí. puntas como pasó con la supuesta Operación de la que acusaban a la CIA, decía que no vamos a amplificar eso, no. No, pero claro, pero entonces ahí termina RTBC y la revista Semana y Abelardo de la El Espriella mismo, y claro. Cepeda en el mismo punto, que es el punto del populismo autoritario que representó de alguna forma a Gustavo Petro y que podría terminar representando a Abelardo si es el que gana las elecciones. Sobre todo en términos de la relación con medios y contradictores. Ahí está el punto clave de lo que uno le ve en ese comentario a De la Espriella. ¿Y qué diría usted si uno fuera a poner como un argumento del mejor escenario de una victoria de Iván Cepeda o de una victoria de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo lo plantearía usted en términos de lo que ya vimos? Me parece que en el caso de Abelardo de la Espriella sería más fácil, ¿no? Porque pues ganó la primera vuelta, siguió con viento en la camiseta y pasó lo que tenía que pasar. Pero si el domingo contaron los votos y se dan cuenta que remontó Cepeda, ¿qué podría llegar uno a decir en ese momento? No, O sea, creo que habría que mirar muy bien cómo se hizo, pero creo que sin una maquinaria fuerte en el Caribe, sin un centro que entendió, que le pareció que Abelardo de la Espriella, entre los dos miedos que representan para las personas de centro, los dos candidatos, que el peor de ellos era Abelardo, se eso hubiera tendría movido que para ser el otro lado. necesario, sobre todo por el voto en Bogotá. Y O sea, sería no sé qué más. claro, mover votos, es decir, cambiar de frente gente, sacar gente nueva a votar, que por ejemplo hablando con alguien me decían que esto del saludo de las K-popers estaba muy pensado, a mí me pareció muy confuso, pero que estaba muy pensado para mirar si podían sacar a gente nueva a votar, la teoría de los primivotantes. Entonces tendría que ser bajar muchísimo la abstención, cambiar gente de bando y lograr que se movilicen estructuras que que no de se la Espriella movilizaron. se desinfle. Y que la experiencia se Porque si de la Espriella no se desinfla, no alcanza. el camino está muy cerrado. Sí. Muy bien. Terminamos y lo logramos esta vez. Así llegamos a la segunda vuelta del 2026, un cubrimiento que empezó en febrero del 2024 en la Ciudad Vacía, que deja varias lecciones, como por ejemplo todo lo que pasa en el año previo a la elección, no importa. No importa en realidad, en la recta ¿No? final se decide lo que finalmente se va a decir. Sí. Pues suerte el domingo. Muy bien, muchas gracias. Esperamos Estaremos aquí el domingo. Tenemos unas herramientas súper divertidas que vamos a utilizar. Un predictor de la probabilidad como de cuál candidato va a ganar en la medida en que le van a salir los resultados. Lo pueden ver en lacivacia.com. Vamos a estar aquí en un streaming
desde las 4 de la tarde con ese predictor y después desde más o menos las 6:30 hasta las 8 con la siguiente movida. Y Gerson Ortiz, el editor político de La Silla, y yo le vamos a hacer de teloneros a Juanita y a Héctor Riveros en esa transmisión. ¿Y usted Descanse. dónde va a estar? Voy a Oiga, estar- porque no le quiero mandar el tráfico para otro Voy a lado. estar comentando en otro lugar, pero voy a estar acompañando al final de la tarde más una reunión de observación electoral y de cooperación internacional y algunos embajadores pues para entender algo de lo que está sucediendo. Súper. Suerte, descanse. Charlie con Pacheco, muchas gracias por vernos. Si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal, activen la campanita y aquí estamos el próximo domingo. Chao. En época de elecciones, las redes se llenan de videos, audios y cadenas con información que no siempre es verdad. Por eso La Silla Vacía tiene el DetectBot, una línea de WhatsApp donde el equipo de detector de mentiras verifica por usted esos contenidos sospechosos que le llegan. Solo guarde el número, reenvíele lo que tenga dudas y nuestro equipo le responde con información verificada. También puede consultar los últimos chequeos de la semana, todo desde WhatsApp, sin registros ni descargas. Guarde ya el número del DetectBot.